Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a este encuentro sincrónico de asesoría de nuestro entregable número 1 del módulo o del curso más bien de diseño y construcción de red. La idea de la noche de hoy es recordar de manera rápida el entregable 1, mirar los tiempos y después pues pasar a darle espacio a cada uno de ustedes para que puedan si desean presentar algún avance o despejar alguna duda con respecto al desarrollo del entregable. Entonces les voy a compartir pantalla. Les agradezco mientras les estoy compartiendo pantalla no escribirme al chat y mantener su micrófono cerrado. Muchas gracias. Bueno, ustedes ya están viendo ahí mi escritorio. Entonces, primero que todo, pues recordarles que este es un curso de 77 días que le dimos inicio el pasado 1 de julio y que por agenda de avance de aprendizaje va hasta el 15 de septiembre, si la memoria no me engaña. Exactamente. Y en este momento estamos en nuestro entregable número 1. Ese entregable número 1 que va del día 1 al día 28 de nuestra agenda de avance de aprendizaje. Eso quiere decir, pues que curiosamente en este curso nos coinciden los días calendario con los días de la agenda de avance de aprendizaje, que la fecha máxima de envío de este entregable será el próximo domingo 28 de julio. Tenemos 12 días a partir de la fecha para la finalización de este primer entregable. Vamos a revisar entonces nuestro primer entregable del momento evaluativo de proceso, que tiene un valor del 40%, una duración de 28 días y es el diseño de red bajo un modelo de diseño instruccional. Aquí dice que los días de entrega son del 25 al 28, pero como les manifesté en el primer encuentro sincrónico, yo no tengo problema con los días de entrega. Ustedes me pueden enviar el día que tengan disponible y listo su entregable y yo pues procederé en ese momento a revisarlo y valorarlo como tal. Este es un entregable que tiene 8 pasos. En el primer paso nos recomiendan ir al sílabus, revisar todos los aspectos generales del sílabus. Recuerden que es un documento en el cual encontramos toda la información de nuestro curso, además de encontrar todos los recursos que son relacionados con la temática y el desarrollo de los entregables de nuestro curso. En el paso 2 nos sugieren revisar los recursos y las fuentes relacionadas en el sílabus, como ya les decía, y apropiar conceptos relacionados con diseño y construcción de red, diseño instruccional, estándares de diseño de red, fundamentales para el desarrollo de actividades del curso. Yo también les recomendaba en ese primer entregable que hiciéramos una apropiación y un repaso de la definición de recurso educativo digital para que fortaleciéramos el concepto de recurso educativo digital, que también es muy importante hacer. Además, aquí nos recomiendan mirar algunos contenidos, el diseño de recursos didácticos digitales. Hay que tener muy en claro que son dos cosas completamente distintas, aunque tienen alguna similitud, los recursos didácticos digitales con los recursos educativos digitales. Recursos digitales para el aprendizaje, una estrategia de innovación, características de los recursos educativos digitales, principios de diseño instruccional en entornos de aprendizaje apoyados con TIC. Estos principios de diseño instruccional hay que tener en cuenta
que son muy similares los que se pueden usar en un diseño instruccional tanto de un entorno virtual de aprendizaje como de un recurso educativo digital. ¿Qué los diferencia? Pues en parte su contenido y la herramienta en la cual definimos realizar uno o el otro. Recuerden que los recursos educativos digitales son, la creación de los recursos educativos digitales es en herramientas completamente distintas. Por favor, me cierran los micrófonos, gracias. A las herramientas para crear un entorno virtual de aprendizaje. Diseño instruccional para el desarrollo de contenidos educativos digitales para teléfonos inteligentes. Esto ya es hablando de aplicaciones para móviles. El diseño de recursos educativos digitales y la infografía, tipos de recursos educativos digitales. Aquí dentro de esta infografía es bueno tener en cuenta que en esta infografía nos muestran los tipos de herramientas en las cuales puedo diseñar y puedo crear contenidos para el recurso educativo digital como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de los recursos educativos digital yo incluyo recursos textuales, recursos visuales, recursos sonoros, audiovisuales, multimedias, activos y de apoyo educativo, interactivos y de tratamiento educativo y recursos educativos digitales para otros idiomas, entre otros. Entonces eso es muy importante también tenerlo muy en cuenta. El paso 3 me dice que a partir de una problemática presentada en un área, asignatura o competencia de desempeño, organice los aspectos correspondientes al contexto institucional, perfil del estudiante, descripción del problema educativo, restricciones y recursos del contexto y solución propuesta siguiendo los parámetros proporcionados en este formato. Recordemos, estos formatos son muy parecidos a formatos que hemos utilizado en otros cursos, pero tenemos que tener claro que la información, aunque alguna puede ser relevante y nos puede servir, no toda puede ser la misma. ¿Por qué? Porque el fin es distinto. Aquí vamos a crear un recurso educativo digital. En otros cursos donde hemos usado ya formatos muy parecidos a estos, se han creado objetos virtuales de aprendizaje en otros entornos virtuales de aprendizaje y son también herramientas distintas para la creación de estos productos digitales. Pues el contexto institucional me podrá servir, el perfil del estudiante me imagino que también. La descripción del problema educativo, si voy a escoger el mismo problema educativo, no lo puedo abordar de la misma manera porque no es lo mismo crear un recurso educativo digital, un entorno virtual de aprendizaje y un objeto virtual de aprendizaje. Son tres productos digitales distintos. Restricciones y recursos del contexto, bueno, esos son más bien de la institución, entonces podrá servir la misma. La solución propuesta, pues ya nos toca hablar directamente de la temática y cómo la voy a abordar y qué es lo que espero conseguir con la creación de este recurso educativo digital. Herramientas para la construcción del red. Ojo, son herramientas en las cuales, además de crear el red, son herramientas con las cuales voy a crear el contenido del red. Me explico. Yo voy a crear el red, por decir algo, en Excel Learning o en Cuadernia o en, a ver, otra herramienta que me acuerde ahorita. Bueno, se me están escapando ahorita. Ahorita las revisamos. Pero dentro de ese producto digital llamado recurso educativo digital, yo voy a necesitar algunas otras herramientas para crear el contenido temático, si necesito crear un contenido temático para crear una actividad, para crear una evaluación, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y el modelo de diseño instruccional, que ustedes ya han trabajado modelos de diseño instruccional. Aquí podemos hablar de ADI, podemos hablar de el modelo GAMNE, podemos hablar del modelo bueno, y los otros que también se me escapan en el momento, cualquiera de ellos. El más utilizado casi siempre es el modelo ADI, entonces hay que tener en cuenta eso. Cada uno de los espacios tiene
una pequeña descripción con la cual les indica cuál es la información que debe ir en cada uno de esos aspectos. Dice, proponga la construcción de un recurso educativo digital que contribuya a la solución de la problemática relacionada, identificando las características tecnológicas, pedagógicas y los estándares. Esta es una particularidad que tienen los recursos educativos digitales y que los acompaña y que no tienen ni los entornos virtuales de aprendizaje ni los objetos virtuales de aprendizaje. El empaquetamiento, el licenciamiento, la navegabilidad, además de eso, la operatividad, que sean descargables, que sean interoperables, que sean abiertos, entre muchas otras cosas. Entonces, eso es importante tener en cuenta esos estándares como tal. Dice, aplicables al red. Presente la propuesta a través de un organizador gráfico, mapa conceptual o mapa mental. ¿Qué quiere decir eso? Que después de que yo hago o trabajo mi diseño instruccional en el modelo de diseño instruccional que yo escoja, voy a hacer una presentación de esa propuesta en un organizador gráfico que sea para crear un mapa mental o un mapa conceptual. Como les decía la vez pasada, para mí los programas para crear mapas conceptuales o mapas mentales no tienen diferencia en el programa o en la herramienta. La diferencia la tiene es el mapa en su estructura y en la manera de presentar el contenido. Entonces yo en una herramienta que me dicen que es para crear mapas mentales, yo puedo crear mapas mentales o mapas conceptuales. La diferencia es su estructura y la manera de presentar el contenido como tal. Ustedes escogen la herramienta de su preferencia y ahí lo pueden hacer. Esto es fundamental, el capítulo 3 del libro electrónico multimedial. Diseño y construcción de red. ¿Por qué? Porque aunque todavía muchos estudiantes insisten en que quieren crear un red en Classroom, Classroom no es una herramienta para crear un red. En Canva, Canva no es una herramienta para crear un red. En Genially tampoco es una herramienta para crear un red. En el libro electrónico multimedial Diseño y Construcción de Red, nos muestran en el capítulo 3, recuerden que cuando yo entro a un libro electrónico multimedial siempre me llevo al primer capítulo. Yo voy al capítulo 3 y en el capítulo 3 me dice algunas herramientas para el desarrollo de recursos educativos digitales. En este espacio me muestran las herramientas, yo diría que más comunes o más conocidas o más usadas para la creación de recursos educativos digitales. Entre ellas Ardorra, Constructor 2.0, Cuadernia, que para mí era una de las mejores herramientas, pero desafortunadamente está presentando algunas fallas. A veces funciona, a veces no funciona. Entonces es un riesgo que de pronto no es bueno correr. Hot Potatoes, Lean, JClick o ZonaClick, que es la misma, y ExcelLearning. De todas estas, una de las también más usadas es ExcelLearning. Se consigue fácilmente, bueno, pero de todas se consiguen fácilmente tutoriales, manuales, descargar la herramienta, porque como son herramientas para creación de recursos educativos digitales, se pueden trabajar o en línea o descargadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un recurso educativo digital se debe poder trabajar en línea o descargado sin tener acceso a Internet. Debe ser abierto, debe ser modificable, debe ser interoperable, debe crearse una temática muy específica, debe poderse evaluar, ayudar a remediar un problema de aprendizaje, etcétera. Entonces, es importante que revisemos estas herramientas, que aunque no las vamos a trabajar ahorita para el primer entregable, van a ser necesarias trabajarlas para el segundo entregable como tal. Dice, y documentese acerca de herramientas para la producción de red. Elabore un cuadro comparativo y seleccione la herramienta más apropiada para la construcción de recursos propuestos. La experiencia que me dice que a veces cuando les dicen creen un cuadro comparativo, en ese cuadro comparativo me colocan Classroom, Chamilo, Google Site,
Canva, Geniali y ninguna de esas herramientas es para la creación. Tenemos un micrófono abierto. Por favor, lo cerramos. Hola. Gracias. Ninguna de esas herramientas es para la creación de recursos educativos digitales. Entonces hay que tener muy claro las herramientas de creación de un recurso educativo digital. Con esas herramientas creamos un cuadro comparativo en la cual hablemos pues de las características de la herramienta, de las ventajas y de las desventajas como tal. Dice, considera otras herramientas que permitan y faciliten el diseño y construcción de red, incluyanlas en el cuadro comparativo. Si quieren ir a la fija, digámoslo así, pueden optar por utilizar las herramientas que recomienda el libro electrónico multimedial. Pero si ustedes quieren agregar algunas otras herramientas, que hay más herramientas para la creación de recursos educativos digitales, debemos hacer la investigación. Pero, ¿cuál es mi sugerencia? Siempre, siempre que hagamos una consulta en la web, vayamos o a buscadores académicos o a fuentes de datos indexadas o a repositorios o bibliotecas virtuales de las universidades. ¿Con qué fin? Pues con el fin de evitar que en esa consulta apropiemos información incorrecta y no nos quedemos, entramos a Google, herramientas para crear recursos educativos digitales, y lo primero que me sale es, por ejemplo, Prezi. Ah, pero es que yo entré y ahí decía que Prezi. Prezi no es una herramienta para eso. Prezi no es una herramienta descargable. Prezi no es una herramienta de acceso. Las creaciones no son de acceso abierto. Bueno, muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Entramos a Google y la primera información que nos da Google es la que apropiamos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Documéntese acerca de modelos de diseño instruccional y elija entre ellos el que empleará en la construcción del red propuesto, justificando su elección. Realice una infografía en la que presente la información e intégrela al entregable 1. Lo que estábamos hablando, hay que organizar esa información y presentarla en un producto digital, ¿cierto? Del diseño y construcción del diseño instruccional del diseño del red como tal. De acuerdo a la propuesta de recurso educativo digital y el modelo de diseño instruccional elegido, diligencie la información solicitada en el formato diseño de red. Este es otro formato que tenemos que trabajar. Entonces, los dos formatos deben presentarse en el documento final. No se envían aparte, se envían dentro del documento como tal, ¿cierto? Estos son también un formato que es muy parecido a otros formatos que se han utilizado en otros cursos. Entonces, también es muy importante tener mucho cuidado con la información. Pues, el título de la unidad o del curso, yo diría más bien el título de la temática. El autor, si son un equipo de trabajo, recuerden que máximo 3, o autor si van a trabajar individual, el objetivo o la competencia, el tiempo estimado para el desarrollo, concepto clave, enfoque pedagógico, modelo de diseño instruccional, bueno, y el resto de información que hay claramente en cada uno de los espacios, hay una indicación de la manera como cual debemos trabajar. Y por último, nos muestra un resumen de qué se debe presentar en el documento. Este es un documento tipo informe escrito en el cual desarrollamos en Word y tiene la estructura de un informe escrito. Entonces, portada, introducción, el concepto de recurso educativo digital. Ojo, mis queridos estudiantes, estamos pidiendo concepto, no definición. Recuérdenlo muy bien, ¿cierto? Que se pueden basar en alguna definición para construir el concepto es otra cosa distinta, pero estamos pidiendo concepto. La descripción de un red seleccionado, recuerden que cuando yo selecciono un red como ejemplo, normalmente o lógicamente debe ser de la temática que yo estoy escogiendo, y los reds se encuentran en repositorios. Yo no encuentro reds sueltos por ahí en la web, están en repositorios, en Merlot, en Intel, en Procomún, en el mismo Colombia Aprende.
Bueno, en en cualquier otro repositorio como tal. Todas las universidades o la mayoría tienen repositorios. Los dos formatos, el formato de análisis, el formato de diseño, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Debemos anexar los dos formatos en el entregable y deben enviarse un solo documento. Si tienen algún inconveniente, no saben cómo agregar los formatos, tienen algún problema, pues pueden tomarle captura de pantalla a los formatos y colocarlos de manera ordenada dentro de su documento. Pero ojo, que sea legible. ¿Me hago entender? Que no es colocar simplemente la imagen o el pantallazo, como llamamos popularmente, porque sí, es colocar la imagen que sea legible. Si no, si tenemos dificultades para unir los dos formatos en un solo documento, eh, que es el documento de entregar que debe llevar esta información que nos muestra el paso 7 de la actividad. Recuerden que ese documento, después de crearlo en Word, lo pasamos a PDF, lo grabamos con el primer nombre, raya piso, primer apellido, raya piso, entregable, raya piso 1, y lo subimos por el tablero de anotaciones. Ojo con los documentos que subimos, que sean ejecutables, que no vaya a tener una extensión que sea errónea y no se pueda abrir. Revisen muy bien eso y que quede agregado o subido correctamente. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque ya con algunos compañeros que han enviado información, que ya me han enviado archivos que no son ejecutables. Entonces, en ese orden de ideas, es muy importante que un archivo sea ejecutable. Digamos que es este. Le digo abrir, ya apenas ahí lo seleccioné y le digo adjuntar y debe ser en PDF. Entonces yo tengo que tener claro que la extensión sea PDF. ¿Para qué? Para que se deje revisar. Si no, no lo va a permitir. Si ustedes ven aquí, ve aquí está ya en azul y está el PDF al final. Para que por favor tengamos muy en cuenta eso, que es fundamental. Y recordarle la fecha máxima de entrega es el próximo 28 de julio, domingo. Buenas noches a las personas que fueron ingresando. Veo por ahí una mano levantada, ya les voy a dar la palabra. Rosa, buenas noches, la escuchamos. Profe, muy buenas noches. Yo tengo una duda con respecto al mapa, al organizador gráfico. Ajá. En la plataforma nos da una indicación diferente a la que nos da el formato, porque en la plataforma nos da la indicación de que debemos organizar, o sea, que el organizador gráfico debe tener las características pedagógicas, tecnológicas y los estándares de navegabilidad, compatibilidad respecto al recurso educativo digital que nosotros vamos a diseñar. Pero en el formato nos dicen que debemos realizarlo bajo las ventajas y desventajas y descripciones de las herramientas digitales que vamos a utilizar para diseñar o crear nuestro recurso educativo digital. ¿Usted me puede resolver Correcto. esa duda, por favor? Sí, señora, cómo no. Correcto. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta algo ahí, Rosa, muy importante. En las indicaciones que se dan directamente en la descripción del paso, se colocan los estándares de empaquetamiento y licenciamiento con el fin de que ustedes los tengan en cuenta en el momento de organizar ese, valga la redundancia, organizador gráfico. ¿Por qué? Porque insisto en lo que ya les estaba comentando. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que no todas las herramientas que vamos a utilizar nos sirven para crear un recurso educativo digital. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo estructuro o cuando yo planeo el diseño instruccional dentro del modelo de diseño instruccional, tengo que tener en cuenta los estándares de creación del recurso educativo digital. Pero eso es más para tenerlos en cuenta en el momento de la planeación del diseño que en la presentación del organizador gráfico. No sé si me hago entender.
Rosa. Sí, profe, se comprendió. Sí, señor. Bueno, perfecto. Otra aclaración, recuerden que yo les recibo avances, hay varios compañeros ya me han ido enviando avances, les recuerdo que el avance me lo deben enviar si ustedes desean que les revise antes de, o por el tablero de anotaciones o por el correo institucional, pero deben aclarar que es un avance, ¿cierto? Entonces, los que me han enviado correctamente colocan ahí avance. Y yo, bueno, listo, esto es un avance, reviso y les hago las recomendaciones respectivas. Otro compañero, otra compañera más bien se equivocó, me envió el documento y yo cogí y lo califiqué y cuando, profe, pero ese no era para calificar, era un avance. No me lo aclaraste. Bueno, listo. Entonces, haga las correcciones respectivas y me lo vuelve a enviar. Recibo avances. Permítanme, me devuelvo por acá. Máximo hasta el 24 de julio. ¿Por qué? Porque 1 o 2 días ya antes de finalizar la fecha máxima del entregable, yo ya tengo mucha información o muchos documentos para calificar y ya revisar un avance es complejo. Y lo otro, pues el documento a 1 o 2 días determinada la fecha máxima ya debe estar listo y disponible para su entrega. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, les recibo avances máximo hasta el 24 de julio sin ningún inconveniente. Lo uno, lo otro, si necesitan algún tipo de asesoría, si tienen alguna pregunta muy puntual. Si son preguntas puntuales, me las pueden enviar por el WhatsApp, que yo con mucho gusto por ahí mismo se las respondo. Por el WhatsApp no recibo documentos. Y si ya desean que les haga una asesoría, pues con mucho gusto ustedes me escriben, nos ponemos de acuerdo y hacemos una asesoría más personalizada con mucho gusto. ¿Listo? Bueno, ¿algo más que me deseen comentar? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra aclaración al respecto? ¿Ninguna? Bueno, pues eso era lo que yo tenía para comentarles en la noche de hoy. Cualquier inquietud estaré pendiente a resolverla. No duden en comunicarse conmigo y con mucho gusto estaré disponible. ¿Listo? Les agradezco a todos por la participación, por la asistencia. Estamos en contacto, síganse cuidando, feliz resto de semana y muchas bendiciones para todos. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Felicidades, adiós. Gracias, profe.